Muchas gracias. Buenos días. Quiero felicitar al colegio por esta iniciativa, que no es la primera. Nosotros hicimos una clase general el año pasado en el Teatro San Martín. Y en esa clase general yo di un panorama sobre los distintos aspectos del nuevo Código Civil y Comercial. En ese momento, dada la enorme asistencia y cantidad de gente que había 1.500 personas, conversamos sobre la posibilidad de hacer un curso más intensivo y minucioso, que es el que estamos comenzando hoy, porque tanto las autoridades del colegio público como nosotros pensamos que hay que brindarse a la población. Es un servicio público y además es muy importante que todos puedan conocer lo que dice este código que va a regir la vida de todos nosotros en muy poco tiempo. Es importante también señalar que este servicio que presta el colegio público es absolutamente gratuito y así debe ser, para que todos puedan tener acceso a la educación y mejorar la participación de todos los abogados y abogadas en este nuevo proceso que se abre en la Argentina, que es el proceso de implementación de un código. El código no es solamente la ley, sino también cómo la interpretan todos los operadores jurídicos, entre los cuales están los jueces, juezas, abogados y abogados, que cumplen un rol fundamental. Por eso, para nosotros, a partir de ahora, se abre una nueva etapa. Tuvimos la etapa de la redacción, en la cual trabajamos con la doctora Hayton y la doctora Aida Kemmelmacher. Tuvimos la etapa del tratamiento legislativo y aprobación, y ahora tenemos esta nueva fase que es la de implementación. Nosotros vamos a hacer una reunión importante en la Corte Suprema en el mes de febrero para lanzar esta fase de implementación en la cual el Poder Judicial, incluyendo no solo jueces y juezas, sino los abogados y abogados, van a ser invitados porque tienen, y también el mundo académico, un rol fundamental en esta implementación. Y decimos que tiene un rol fundamental porque la primera característica que tiene este código es la de ser un código de principios, de valores, de paradigmas y sobre todo de conceptos jurídicos indeterminados, es decir, lo que denominamos cláusulas generales. Y las cláusulas generales necesitan de la interpretación. Yo voy a ser más específico hoy que en la clase anterior, donde dimos un panorama general, y a ella me remito porque las autoridades del colegio me dijeron que está publicada y además me sorprendió mucho que tenemos toda la tecnología, hoy hasta en los celulares se puede ver esta clase. El código tiene una estructura en la parte técnica que es de redacción en función de cláusulas generales, porque las cláusulas generales permiten la adaptabilidad diacrónica y sincrónica, como la llamamos, es decir, la adaptabilidad a los cambios que se suceden en el tiempo y en el espacio. Los códigos clásicos del siglo XIX tenían conceptos jurídicos determinados. Este también los tiene, pero hay muchos otros que son más abiertos. Por ejemplo, la incorporación de la buena fe como criterio general. Entonces esto abre un gran espacio a la interpretación, a la tarea de los abogados, abogadas y de los jueces. Porque lo que se interpreta en el momento de la elaboración del código y de su sanción puede ir cambiando y hay un gran espacio para el proceso de completar el significado de la norma. Esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de este año y del año que viene, porque yo creo que va a haber muchísimo escrito, muchísimas sentencias judiciales y muchísimas peticiones abogadiles que van a ir dando sentido concreto. Por eso es que nosotros diseñamos
un código del siglo XXI y no un código del siglo XIX. El código del siglo XXI ya no es más una norma cerrada, hecha por el legislador, que tiene todas sus definiciones muy precisas y el juez solo la tiene que aplicar. Esto es lo que ocurría en la codificación francesa y por eso surgió la escuela de la exégesis. Ahora es casi lo contrario. El código tiene una cantidad de normas abiertas que permiten relacionar distintas fuentes y en la aplicación es donde se termina de dar la interpretación definitiva. A esto, que yo escribí en un libro sobre la decisión judicial, se lo denomina la coherencia a posteriori. En el código del siglo XIX la coherencia es a priori, hecha por el legislador. Ahora es a posteriori, hecha en cada caso en función de lo que piden los abogados, de lo que interpretan los jueces y de la relación de distintas normas. Esto no le quita seguridad jurídica, pero sí le da dinamismo. Por eso es que los primeros 3 artículos de este código son claves, porque ahí se establece una teoría de la decisión judicial. Hoy le vamos a hablar del título preliminar. Yo voy a hacer algunas observaciones y luego va a seguir Federico de Lorenzo, porque cuando programamos este curso no nos dimos cuenta que hoy es martes y nosotros tenemos el primer acuerdo del año a las 10. Entonces, esta la verdad, me gustaría quedarme mucho más tiempo con ustedes, pero yo tengo que ir al acuerdo. El título preliminar está pensado como un modo de relacionar lo que no estaba relacionado antes. Fíjense que en el proyecto del Código Civil del año 98, que fue un muy buen proyecto que nosotros usamos como base, no estaba todavía la reforma constitucional en aplicación y por eso no había un título preliminar tan desarrollado. Lo que nosotros dijimos, que veníamos escribiendo antes, es que hay que relacionar la Constitución, los tratados internacionales que tienen una gran aplicación en el derecho privado, luego de la reforma del año 94, con el Código, con las normas y las leyes especiales. Entonces es necesario establecer un título preliminar que sea un poco la puerta de entrada y la guía de actuación de quien entra a leer un código. Y lo segundo es que esta guía tiene que ser con palabras muy claras, concretas, sencillas, entendibles por todos. Y ustedes van a ver que hay un gran esfuerzo en la redacción, porque lo hemos leído 3 veces de ida y vuelta, corrigiendo todas las palabras para que sean muy claras y entendibles. No hay tecnicismos oscuros. Pero fíjense, el primer artículo habla de las fuentes. Es el primer código que tiene en el derecho comparado una teoría de las fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos hoy tener en claro algo que ya está en la jurisprudencia, y es que cuando uno tiene un caso, normalmente recurre a una pluralidad de fuentes, es decir, no hay una ley que resuelva el caso y que ahí se agote. Porque ustedes, si ejercen la profesión, como yo también lo he hecho, normalmente uno cita los hechos del caso, luego dice, esto entra en una norma jurídica, esto se le llama juicio de subsunción, subsumir los hechos dentro de una norma, pero no hay una sola norma jurídica, no hay una ley, generalmente hay 2 leyes o 3 leyes. Luego está la Constitución, los tratados internacionales. Prácticamente hoy no hay demanda que no cite los tratados internacionales en cualquier tema, sea de familia, de derechos reales, de contratos, de consumidores. Entonces hay que entender que son fuentes distintas y se pueden usar. Esto motivó alguna discusión en la jurisprudencia, pero hoy está claro. Fíjense que dice los casos. Es decir, primera observación, el Código regula la solución de casos. Esta es una definición también
teórica importante, no es un código que apunta a resolver problemas doctrinarios, sino que es un código que apunta a resolver casos. Este es un enfoque pragmático, como se lo dice en la doctrina. Y los casos, dice, lo primero que debemos recurrir es la ley es la primer fuente. Entonces, cuando uno tiene un caso, lo primero que tiene que hacer en este proceso de cómo se decide la decisión judicial en el caso del juez o cómo se elabora una demanda en el caso del abogado, es definir los hechos relevantes y los irrelevantes. Lo primero. Ustedes saben cuando viene un cliente y les dice, bueno, yo me levanté esta mañana a las 7 de la mañana, a veces no me importa, ¿qué le pasó? Bueno, los hechos relevantes. Los hechos relevantes y la ley. Si la ley tiene una descripción de los hechos relevantes, ahí ya tenemos una solución. Pero si no, hay que recurrir a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de la República Argentina. Es decir, acá tenemos la primera señal de que este código introduce como paradigma la constitucionalización del derecho privado. Ustedes van a ver que la Constitución y los tratados de derechos humanos están en todo el código. Ustedes ven, por ejemplo, familia, todas las normas de familia están basadas en la codificación constitucional del año 94. Es decir, se cita la Convención de Derechos del Niño, de no discriminación de la mujer, todo, bueno, en materia contractual igual, en materia de derecho consumidor, reales. Y fíjense que cuando se habla de las fuentes, dice a tal efecto, continúa, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Cuando nosotros hablamos de las leyes, hay distintas posiciones. Esto fue un gran debate en el Parlamento, porque algunos legisladores decían, bueno, acá lo que debe ir es la voluntad del legislador. ¿Por qué? Porque lo que discutían es una cuestión casi de poder. ¿Qué es más importante, el legislador o el juez? Entonces dijeron, no, acá debe ir la voluntad del legislador. Y esta fue una interpretación que estuvo hasta el momento de la sanción, que finalmente logramos modificar, porque no se trata de una cuestión de poder. El problema no es ese. El problema en el derecho es si la ley se interpreta conforme a la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ir hacia el pasado y entonces leer lo que el legislador hizo, por ejemplo, las actas parlamentarias. A esto se lo llama originalismo, es decir, ir al origen de la norma. Pero cuando hacemos esto, después de 50 años, 60 años, 70 o 100 años, es una posición conservadora. Si nosotros utilizáramos esto en la Argentina, no hubiéramos tenido, por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad del divorcio por parte de la Corte Suprema, porque era imposible, esto no estaba en la voluntad del legislador cuando hizo la reforma. Es decir, cuando uno va para atrás y busca la voluntad del legislador, es una posición que se llama originalismo, que fue sostenida por un juez Scalia, juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, y es la posición más conservadora que hay en el derecho comparado. Y esta fue sostenida por muchos legisladores que son progresistas, pero que no entendían que estamos hablando de otro tema. Por eso nosotros lo que pusimos es la finalidad de la norma, no el origen, sino la finalidad, con lo cual la norma se va adaptando a los cambios. Y esto permite que si hay un cambio en las relaciones económicas y sociales, bueno, la norma se pueda ir cambiando, interpretando de otra manera. Después tenemos los usos y las prácticas y costumbres, tema sobre el cual no hubo ningún cambio, y esto está ya reconocido en la doctrina, estaba en la reforma del año 68. Los usos, prácticas y costumbres son fuente de derecho en numerosas situaciones. Fíjense que
acá hay que hacer una distinción que se recoge aquí, que ya estaba en el año 68 en la ley 17711, que es la costumbre seguida por la ley, es decir, la ley se refiere a la costumbre supletoria, pero también hay un tema acá implícito que son las buenas y las malas costumbres, porque no siempre la costumbre es buena. Por ejemplo, yo recuerdo cuando nosotros trabajábamos el tema de la responsabilidad médica, se decía, bueno, el consentimiento informado no se pide porque esta es la costumbre. Bueno, pero es una mala costumbre. Entonces, las costumbres contrarias a los valores o contrarias a la norma no es fuente de derecho. Y esto había que aclararlo. Cuando ustedes sigan leyendo este código van a ver que está muy claro eso, porque hay principios y valores, es decir, no hay costumbres contrarias al deber ser. No se puede invocar una costumbre contraria al deber ser. Y esto es muy importante en las sociedades que tienen malas costumbres. Nosotros tenemos algunos casos. El artículo 2 habla de la interpretación. Dice, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, los tratados, principios y valores, de modo coherente. Bueno, esta norma de interpretación también es novedosa en el derecho comparado y es muy importante porque lo que contiene es criterios de interpretación que no son menores. Fíjense que dice de modo coherente, el principio de coherencia es algo que nosotros hemos trabajado dentro de este libro de la teoría de la decisión judicial, porque ¿qué pasa? Hay muchísimas decisiones que no son coherentes. El sistema jurídico tiene que buscar coherencia, no puede decir que la Constitución diga una cosa, la ley diga otra cosa, otra ley diga otra cosa y la sentencia del juez una distinta. La coherencia del sistema es básicamente un problema de reglas estables, de previsibilidad y de seguridad jurídica para nuestro pueblo, para nuestra población. Creo que este punto es decisivo y va a traer muchísimos avances en la jurisprudencia argentina, porque además se incorpora como elementos de interpretación los principios y los valores. Ahí es donde yo les decía antes, no puede haber costumbres contrarias a los valores. Y esto se ve en todas las actividades del derecho privado. Entonces ustedes, cuando ven algo de este tipo, pueden invocar este artículo 12, si no se puede interpretar contra los valores. ¿Y los valores dónde están? Están en la Constitución y en el propio Código, que es hoy en día coherente con la Constitución. El capítulo 2, me voy un poco más rápido, lo vamos a saltear, porque es el tema de la ley que no tiene grandes novedades respecto de lo que ya existía, pero sí el capítulo 3, que se refiere al ejercicio de los derechos. Acá caben algunas aclaraciones importantes, que es la siguiente. Nosotros tenemos por primera vez en el derecho comparado un código que regula los derechos individuales y los derechos colectivos. Esto está en el artículo 14. Estaba antes en la redacción del anteproyecto los derechos individuales homogéneos, que son las acciones de clase. Esto fue eliminado, o sea, hoy no está. Fue eliminado cuando el Ejecutivo envió el proyecto. Pero hoy tenemos un código que igualmente es muy novedoso porque por primera vez en el derecho comparado tiene los derechos de incidencia colectiva. Acá está la coherencia. Nosotros tenemos la Constitución que habla de los derechos de incidencia colectiva y el Código no hablaba de los derechos de incidencia colectiva. Entonces tiene que regularlos. ¿Cómo los regula? Este artículo 14 los menciona y luego hay varias disposiciones que tienen relación con esto. La primera está en el mismo artículo 14, que es el abuso del derecho, que establece un estándar de relación entre el derecho individual y los colectivos. Este es un tema que va a tener una enorme trascendencia práctica, porque nosotros en la Argentina, como en gran parte del mundo, tenemos un grave problema en las sociedades por el ejercicio de los derechos individuales
desarticulado respecto de la visión colectiva. Demasiado individualismo, poca solidaridad. Esto hoy está en la norma, está en la Constitución, y esta es una función extraordinaria que tiene que ejercer el Poder Judicial en sentido amplio, incluyendo la abogacía y la academia, en trabajar este estándar. ¿Por qué? Porque nosotros acá vamos a poder decir que un derecho que se ejerce en contra o con un deterioro sustancial de los bienes colectivos puede ser detenido, es decir, es abusivo. Nosotros usamos el criterio del abuso del derecho porque es conocido en Argentina, porque tiene una tradición ya muy aplicada, porque viene desde el medioevo y en nuestro país desde la reforma del año 68. Entonces ya todos sabemos lo que es el abuso del derecho entre derechos individuales, pero acá le incorporamos el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva. Esto tiene muchísimas aplicaciones. Recuerden los bienes de incidencia colectiva que están en la Constitución. El primero, el más importante, es el tema ambiental, y esto está relacionado dentro del Código con el artículo 43 de la Constitución y con el artículo 240 del propio Código, que regula los bienes en relación a los derechos de incidencia colectiva. Entonces, es una norma complementaria también de la ley ambiental. Por primera vez tenemos una coherencia entre lo que dice la Constitución, el artículo 43, el artículo 14 del Código, el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva y el artículo 240 respecto de los bienes. Esto es coherente con la ley ambiental. Por lo tanto, si hay una actividad que es individualmente ejercitada y es lesiva de un bien de incidencia colectiva con el ambiente, tenemos una enorme cantidad de instrumentos aquí para detenerlo, es decir, la función preventiva o el resarcimiento. Lo mismo sucede respecto de otros derechos de incidencia colectiva, como son la discriminación, que está en la Constitución, y también las relaciones de competencia. Fíjense que las relaciones de competencia que están mencionadas en la Constitución han tenido escasa aplicación, pero por eso nosotros hemos incluido aquí, en el artículo 12, en el 11, es el abuso de posición dominante. Es decir, acá también es el ejercicio de un derecho individual que destruye las relaciones de mercado, porque las relaciones de mercado, las relaciones de competencia que protege la Constitución como bien de incidencia colectiva, consiste en una competencia abierta entre jugadores de similar poder de negociación. El abuso de posición dominante destruye las relaciones de competencia, y este es un campo muy poco utilizado en la Argentina, pero que yo creo que va a tener mucho desarrollo. Hay países donde hay acciones de daños, por ejemplo Estados Unidos, por abuso de posición dominante que destruye un negocio. O el abuso de esto en las relaciones entre empresas, o el abuso de posición dominante lesivo de los derechos de los consumidores en el campo del derecho al consumo. Entonces, fíjense qué importancia que tiene abrir en este código, por un lado, los derechos individuales y por el otro, la relación de los derechos individuales respecto de los bienes de incidencia colectiva en campos como la protección del ambiente, las relaciones de competencia, la discriminación y tantos otros, porque hay bienes de incidencia colectiva típicos, es decir, nombrados, descritos por la norma constitucional, y atípicos. Por ejemplo, la salud pública no está mencionada en la Constitución, pero es un bien de incidencia colectiva. Y después tenemos los derechos individuales, respecto de los cuales hay unos criterios importantísimos que se han señalado
en la entrada del código. Fíjense que esto ya es un cambio enorme, porque cuando uno habla de la buena fe y del abuso del derecho, pensemos que esto nació en relación a supuestos muy específicos. Primero en el campo de las obligaciones, ya en el derecho romano, luego en el medioevo, el trabajo de los posglosadores, es decir, en el campo específico de la relación del acreedor y del deudor. Después se amplió a una categoría más amplia, que son los contratos, luego los derechos reales, y nosotros ya los tenemos en ese campo de los grandes troncos del derecho privado. Pero ahora lo tenemos más arriba, que es en la puerta de entrada del código, es decir, todos los derechos deben ser ejercitados de buena fe, todos. Y el poder iluminador que tienen estos principios, estos son principios, se extiende, como el código es la norma central de las relaciones de derecho privado, a todo el derecho privado. Por lo tanto, las leyes especiales también son iluminadas por estos principios. Entonces, la buena fe va a ser central ahora, porque la buena fe implica, por un lado, la buena fe, lealtad, es decir, la idea de que la palabra empeñada no puede ser cambiada cuando crea una expectativa, y la buena fe, apariencia, que es un tema de una enorme trascendencia en el mundo actual. Ustedes van a ver cuando se explique la parte de contratos, de las relaciones de consumo, la importancia que tiene la confianza, la apariencia, son reflejos de la buena fe, apariencia, que es una de las modalidades de la buena fe. Nosotros hoy vivimos en un mundo donde nos guiamos por las apariencias de las marcas, de las expectativas creadas por la publicidad. Y entonces esto tiene un valor. Yo hace muchos años escribí un trabajo sobre la confianza y la apariencia en las relaciones de consumo, pensando esto, es decir, nosotros cuando nos vamos a algún lugar que no conocemos, buscamos un hotel de una marca conocida, una compañía de una marca conocida, siempre nos guiamos por las marcas, pero después, cuando sucede algo, esas marcas resulta que no son responsables porque hay otra sociedad, porque hay un intermediario, y ahí es donde el derecho falla, porque hay una distorsión, una fractura entre la estructura societaria y la apariencia. Esto, fíjense que es muy importante, nosotros le damos el valor. Quien crea una apariencia es responsable por esa apariencia jurídica creada. Y el abuso del derecho también es muy importante, porque recogemos el abuso del derecho en su forma tradicional, que es ya muy conocida porque estaba en la reforma del año 68, pero además lo extendemos a un área que es muy importante porque es muy práctica y ha sido trabajada en la doctrina en los últimos años. Todos nosotros escribimos mucho sobre esto, que son la cautividad que existe hoy en las relaciones de consumo y en las relaciones jurídicas contractuales conexas. Por eso dice que no solo hablamos de abuso del derecho, sino de situaciones jurídicas abusivas. Fíjense que ahí se utiliza expresamente ese término, situaciones jurídicas abusivas. Esto tiene relación con dos textos importantes. Las situaciones jurídicas abusivas están dentro del artículo 10 y tienen relación con la regulación de los contratos conexos, que está en el artículo 1073. Dice, hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculados entre sí por una finalidad económica común previamente establecida, de modo que uno de ellos ha sido determinante del otro para el logro del resultado perseguido. Y ahí habla después de la interpretación y de los efectos.
Los contratos conexos por primera vez en el derecho comparado están regulados. No hay otro código que contemple esto. Y esto tiene mucha importancia porque hoy, si ustedes van a un banco, por ejemplo, no celebran un contrato. ¿No? Van a pedir un préstamo y salen con la tarjeta de crédito, el seguro. Bueno, y pasa en cualquier cosa. Hoy los contratos están conectados, pero después cuando ustedes compran una heladera y la pagan con una tarjeta de crédito y llevan la heladera a la calle y no anda, y entonces el abogado dice vamos a interponer vicios redebitorios, es decir, una excepción de incumplimiento contractual, porque no me anda la heladera, no la pago. Pero no es así, porque las obligaciones se separaron, ya no son recíprocas, el precio me lo ejecutan igual porque está en la tarjeta de crédito. Por más que diga lo que diga. Entonces, esto es un fenómeno muy práctico de la vida cotidiana que no estaba regulado. Ahora, estos contratos que están armados por una finalidad previamente determinada tienen una conexidad. Y pueden ser, hay varias acciones, una de ellas es la oponibilidad de las defensas en uno y en el otro. Y también el abuso del derecho, como dice el título introductorio. Y la otra norma con la cual tiene relación esto es, vinculado ya a las relaciones de consumo, el 1120 dice, situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos. Es decir, cuando esto ya en las relaciones de consumo, uno sabe muy bien de qué se trata, es decir, se crea cautividad. Es como cuando uno dice, bueno, yo compro una casa en un country o en un edificio y se celebra un contrato de compraventa y soy el propietario, el dueño y de acuerdo al código tengo la libre disponibilidad del uso, pero después uno ve que está dentro de otros contratos, es miembro de una sociedad, depende de la administración. Hay una cantidad de cosas que generan una situación jurídica que puede ser abusiva. Por eso se habla de situación jurídica y no solo de derecho, porque es un cúmulo de derechos. Y esto hay trabajos previos en la doctrina, es lo que nosotros insistimos muchos años en la doctrina argentina, y hoy lo tenemos. Y esta es una innovación en el derecho comparado. Tanto la incorporación de los derechos de incidencia colectiva como esta idea del abuso y del ejercicio abusivo. Bueno, dentro de este título preliminar además hay otras grandes innovaciones, como por ejemplo una nueva categoría de los bienes que después tiene su implicancia en la regulación de los derechos reales. Los códigos tradicionales se referían solo a los derechos sobre bienes patrimoniales. Ahora tenemos eso, por ejemplo, derecho de dominio sobre una propiedad. Después tenemos los derechos individuales sobre bienes que no tienen un contenido patrimonial, por eso en el título preliminar se menciona el cuerpo humano, porque hay que pensar en un código para 100 años. Imagínense que si hoy ya se habla de negociación sobre partes del cuerpo, la genética, de todo, dentro de 20 o 30 años, esto va a ser algo muy común y por eso ya está contemplado. Después tenemos otra categoría más que ya son los derechos que no son de una persona sino de un grupo, como por ejemplo los pueblos originarios sobre un bien. Y después tenemos los derechos de incidencia colectiva, que ya no son individuales. Es decir, es un código que contempla varias categorías de bienes, también por primera vez en el derecho comparado, de acuerdo con nuestra Constitución, es decir, no es que sale esto de la nada, pero es algo importantísimo porque por primera vez nosotros vamos a tener algo que decir en el derecho comparado y no simplemente copiar, porque muchos nos preguntan, ¿cuál es el modelo que se siguió? Bueno, el modelo que se siguió es el de la doctrina argentina.
que tiene una identidad particular porque la tiene nuestro pueblo. Esto es muy importante. Por primera vez nosotros tenemos muchísimas disposiciones que no están en ningún otro código. Y por eso ahora hay congresos en distintos países este año, muchos de ellos europeos, donde se estudia el código, se va a debatir, porque en la parte técnica, los avances de la doctrina argentina han sido muy importantes en estos últimos 30 años, y eso es lo que está reflejado acá. Yo creo, y lamentablemente me tengo que ir, pero no quiero irme sin decirles que sean conscientes de que este es un momento histórico, como me decía el presidente, porque imagínense lo que fue la sanción del Código Civil en la época de Vélez. Estamos en una situación similar o todavía más trascendente en el sentido de que este es un cambio extraordinario en toda la sociedad, porque no es solo el cambio que vamos a tener dentro del Poder Judicial, dentro de la abogacía y dentro de del mundo académico, sino que es un cambio muy grande que reclama la sociedad, porque es un código pensado para los ciudadanos, para los argentinos. Y en esto creo que es una enorme oportunidad histórica para que nosotros, todos los que estamos en el mundo del derecho, tomemos esta bandera de cambio y la llevemos adelante. Es casi como una nueva política de Estado en la Argentina, hacer que las relaciones jurídicas privadas sean mucho más razonables, sean mucho más sencillas, tengan mejores soluciones y tengamos una sociedad más libre y pluralista, porque ese es el sentido que tiene este código, ¿no? Está basado en la idea de una sociedad multicultural, plural, donde todos puedan convivir. Entonces creo que esta es una enorme oportunidad histórica. No lo tomemos como una cuestión menor, como una ley que cambia. Es un cambio de paradigmas, es un cambio en el derecho privado sustantivo, y entonces es una bandera que todos debemos tomar este año y llevarla adelante. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, a las autoridades la invitación, la generosa invitación y, bueno, la enorme responsabilidad de estar acá completando de algún modo la introducción que hizo recientemente el presidente de la Corte Suprema y presidente, asimismo, de la Comisión de Reformas que elaboró el primer proyecto que después se transformó en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Actividad, bueno, yo más o menos me han comentado en una síntesis los temas que abordó el doctor Lorenzetti, y es probable que algunas cosas que yo pueda comentarles por falta de tiempo él no lo haya hecho. En primer lugar, un poco cómo se gestó el código. Me parece importante, antes de entrar, a analizar aspectos específicos del nuevo código. Bueno, como ustedes saben, la historia es reciente, de modo que es conocida. Se creó la Comisión de Reformas. Esta Comisión de Reformas que estuvo integrada por el presidente, que era el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, la doctora Elena Hayton de Nolasco, que tengo entendido y a la tarde va a disertar acá, invitada por las autoridades del colegio, y la doctora Ida Kemmelmacher de Carlucci. En ese equipo me integré como secretario de la comisión, y una de las primeras cosas que la comisión se impuso era, y me encomendó celosamente, eran dos cosas. En primer lugar, se creó una comisión de alrededor de 100 juristas indiscutidos de toda la República Argentina y algunos incluso del exterior, algunos juristas del exterior que están mencionados en la elevación del proyecto como agradecimiento, pero lo fundamental son casi 100 juristas de la República Argentina que fueron integrados en subcomisiones
para que analizaran y estudiaran antecedentes doctrinarios y normativos para la elaboración de un borrador de los artículos. Todos los artículos del Código, absolutamente todos, fueron redactados por la Comisión de Reforma, por los 3 juristas que le mencioné. Sin perjuicio de ello, había temas de profunda dificultad, como por ejemplo la integración entre los contratos civiles y comerciales, de las obligaciones civiles y comerciales, y cuestiones de fondo que hoy están consolidadas en el Código, pero que al momento de comenzar a escribir con la primera hoja A4 en blanco, totalmente en blanco, donde no había ningún artículo, ni ninguna idea todavía definida en cuanto a las unificaciones, se consultó a los juristas como por ejemplo al doctor Atilio Alterini, Héctor Alegría, y tantos nombres ilustres de la Academia Jurídica Argentina. Entonces se tomó la decisión, en primer lugar, que ya estaba casi consolidado, de unificar los 2 códigos. El tema es debatido, hay antecedentes en el mundo de países con 2 códigos, el civil y el comercial, y países con los 2 códigos unificados, como Perú, Italia, Quebec, en fin. Hay antecedentes, en Francia están los 2 códigos. La Comisión optó por esta versión de unificar los 2 códigos, quizás era una idea que ya había madurado en la República Argentina en los proyectos anteriores y que la doctrina había insistido que las obligaciones había que mancomunarlas en un código común, y que ya no tenía sentido por una serie de cuestiones fundamentalmente vinculadas con la constitucionalización del derecho privado, que ya no tenía sentido mantener una suerte de un código estatus para los comerciantes, por muchos motivos. En primer lugar, porque en el medio de aquel Código de Comercio, el Código Civil, se instaló el derecho del consumo, lo cual puso en tela de juicio el fuero de los comerciantes y la aplicación de la ley de comercial. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, funcionaba el artículo 8 del Código de Comercio, que cuando una de las 2 partes era comerciante se aplicaba el Código de Comercio. Bueno, todo lo cual fue matizándose en beneficio de nuevas categorías como las del consumidor. En segundo lugar, se adoptó, por supuesto, el criterio de unificarlos, pero esto no significó reducir el derecho comercial, ni mucho menos el derecho civil, ni tampoco el derecho privado al Código, lo cual subsiste. Por ejemplo, la ley de quiebras sigue siendo la ley de quiebras, la ley de sociedades sigue siendo la ley de sociedades, el Código Aeronáutico sigue siendo el Código Aeronáutico, la ley de seguro sigue siendo la ley de seguro. O sea, que se han hecho la unificación en cuanto al corazón y yo diría el núcleo duro de las obligaciones civiles y comerciales, pero el resto se mantiene intangible. O sea, sigue habiendo un sector de leyes especiales que integran también el derecho privado y que no se agotan con el nuevo Código Civil y Comercial. Todo esto como una metodología antes de entrar en el análisis de algunas cosas concretas que tiene el Código. Otro punto que me parece interesante, se introdujo dentro del Código, por ejemplo, la categoría del consumidor como sujeto de derecho. Y esto es importante, porque el Código Civil y Comercial que teníamos tenían el nombre de tales, pero bueno, obviamente, como ha dicho recientemente el profesor Rivera, el Código Civil todos sabíamos que era como un zapato viejo, todos sabíamos que era un zapato viejo, pero como nos queda todavía cómodo, nos cuesta cambiarlo, porque seguimos insistiendo con ese zapato por el solo hecho de que cuando lo calzamos recómodo. Y son palabras de Rivera, de un gran jurista que lo ha dicho a propósito de esta reforma. Claro, el Código Civil y el Código de Comercio en la Argentina funcionaba como 2 mundos
Solamente los que éramos profesores de, por ejemplo, de contratos en la facultad, teníamos la sutileza de explicarle al alumno que había un mandato civil, un mandato comercial, depósito civil, depósito comercial, compraventa civil, compraventa comercial y los detalles de una y de otra, pero en definitiva, en la práctica no funcionaba con esa pureza química y sobre todo a partir de la Ley de Defensa del Consumidor, como lo dije antes. Entonces, acá fue necesario ayornar, y una de las cosas que se ayornó precisamente, que ya lo explicó el doctor Lorenzetti minutos antes, fue que había que bajar la constitucionalización de la cultura jurídica al Código Civil. Esto era importante. Ahora, una de las primeras formas de constitucionalizar, para así decirlo, el Código Civil, o sea, el Código de las relaciones privadas, de las relaciones del hombre común, del vecino, de la señora que está en este momento barriendo la vereda frente a la rotonda de Alpargatas, del señor ese que está cambiando un neumático de su rodado para hacer unos fletes ahora en Villa Soldati, las relaciones privadas, cotidianas, de todos los días, que son las importantes, que son las que construyen la vida, que son las que construyen la sociedad y así un país. Para constitucionalizarlo, lo primero que había que hacer era concretizar no solo las normas jurídicas, sino los sujetos del derecho. Porque el Código Civil, ideado en 1800 sobre la base de una bibliografía del 1700, elaborada por doctrinarios del 1600, porque esa es la historia de las fuentes del Código Civil, a las que uno respeta muchísimo, porque nadie puede ser ajeno a su tiempo, y Vélez fue hombre de su tiempo y hasta un visionario con respecto a muchas cosas, y eso hay que rescatarlo, resaltarlo y ponderarlo perpetuamente. Pero el Código Civil era el código del sujeto único, del código, era un código del hombre de negocios o del hombre propietario, del hombre, como decía alguno, del hombre rubio, alto, de ojos celestes y que era propietario. Fíjense, de los 4.052 artículos del Código Civil derogado, 3.700 artículos están referidos a los bienes, o estaban referidos a los bienes, y solo unos 500 estaban referidos a la persona humana. Pero de esas 500 artículos, a su vez 300, según una cuenta que una vez me tomé la molestia de hacer, estaban vinculados a la relación entre las personas y sus bienes. Entonces, era un código pensado más que nada, y era el pensamiento iluminista de aquel momento en la propiedad. Fíjense en el juicio de Insania. El Código Civil estaba más preocupado por los bienes del insano que por el destino del insano, de la persona, del ser humano, de su situación espiritual y humana. Y esto no se le puede reprochar. Lo que sí se puede reprochar es que hayamos tardado tanto como 30 años, desde que comenzó la democracia en el año 83, en haber llegado a un código que por fin concretara el sujeto de derecho. Cuando digo concretar al sujeto de derecho, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque antes hablé de la señora de la rotonda de Alpargatas. Bueno, que este código, eso a mí me impactó el énfasis con que la comisión, todos los días que nos poníamos a trabajar de las 7 de la mañana, digo de las 7 formalmente porque yo me acuerdo que en Año Nuevo a las 12 suspendimos la reunión por mail, que era online de los 4, y nos fuimos a brindar, y a la 1 volvimos todos a trabajar, y se trabajaba de forma continuada, porque había que avanzar artículo por artículo, idea por idea, y eso no daba pausa. ¿En qué se concretizó? Bueno, este es el código que habla del sujeto concreto, del consumidor, del discapacitado. Es un código que se ocupa ni más ni menos que del discapacitado. Fíjense que en diciembre el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la elevación a jerarquía constitucional, o sea que hay un nuevo tratado con jerarquía constitucional de la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. O sea que esa convención ya debería ser objeto de lectura y estudio por todos, porque tiene ahora jerarquía constitucional. Y es la Convención de las Naciones Unidas, y sobre la que después me voy a referir. Habla del consumidor.
establece la posición del discapacitado en las relaciones y en el mundo jurídico en cuanto a su persona. Habla del paciente, porque al paciente ya no lo entiende como un sujeto abstracto que era el contratante, sino en cuanto al paciente y en cuanto a persona que está disponiendo de su integridad física. Habla del contratante en sus diversas facetas, del contratante, por ejemplo, sea consumidor o el contratante débil que no siendo consumidor también entra en contrataciones dificultosas con una disparidad de fuerzas del co-contratante. De ahí la regulación del contrato de adhesión, que no solo se aplica a los contratos de consumo, sino que la teoría de los contratos de adhesión que elabora este código se aplican también a los contratos celebrados entre empresas, en cuanto haya disparidad o se den los presupuestos que después vamos a ver del código para estos tipos de contratos. Entonces, trata de la problemática del anciano, del consumidor, del discapacitado, del enfermo, de la persona que se expone a investigaciones médicas, de la persona en sus relaciones de familia, con la complejidad que hoy tiene las relaciones de familia, desde el punto de vista que es el primer código que por lo menos en Argentina ahora le da un espacio a las uniones convivenciales. Entonces, acá el individuo está tratado conforme a su concreta situación real, o sea, es el hombre situado, el hombre y la mujer situados, no el hombre abstracto del Código Civil que en definitiva era el contratante. En el Código Civil la teoría del contrato es el contratante. En este código hay que individualizar el sujeto porque si es el consumidor el contrato tiene unas características, si el contratante es una empresa tiene otras características y así sucesivamente. Esto es algo muy importante porque es el primer aspecto esencial de este código, es que trata del sujeto concreto. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos el código, que nos ponemos a estudiar este código para poder empezar a trabajar y aplicarlo, tenemos que tener en cuenta esta primera línea axiológica. No es un código del individuo, del sujeto, sino del sujeto concreto. Tengámoslo en cuenta porque esto nos va a permitir a clarificar cómo tenemos que leer las normas. Otro eje axiológico de este código, y esto es muy importante, es la prevención. ¿La prevención de qué? Del perjuicio, del daño, sea este de un daño contractual como de un daño extracontractual. Acá tengamos en cuenta, este es un código preocupado por la prevención del daño y no solo de la reparación del daño. O sea que aquí también tenemos que tener un giro de 180 grados en nuestra predisposición mental al encarar el estudio del código. Fijémonos que hay muchos artículos de este código, yo creo que son alrededor de 50, que están destinados a la prevención del daño. Fíjense, ejemplo, en materia de contrataciones, las que hace la gente todos los días, el Código de Leyes establecía los vicios del error, el dolo y la violencia. Y ahí se agotaba. Pero, ¿quién hizo alguna vez un juicio por error en su vida? Yo nunca. En 30 años de abogado nunca pude hacer un juicio de error, nunca lo vi ni conveniente, ni potable, ni accesible, ni nada. Además, ¿qué iba a decir al juez? Iba a llevar una demanda al juez diciéndole, doña Zulema Martínez, mi clienta se equivocó cuando contrató y no quería esto, quería otra cosa, y que el juez, en base a esa declaración, alguna prueba adicional de su error, me dijera, quédese tranquilo, señor abogado, todo tranquilo, dígame, ¿qué contrato celebró? Y compró esta casa, listo, la anulamos, con lo que la nulidad significa para un mundo económico, porque la nulidad no es una categoría jurídica, económica. Cuando un juez anula un contrato, anula 5, no 1, porque uno lo anula con la sentencia, pero otros 4 se caen con la insolvencia. Porque si yo compré una casa y con la plata compré otra casa, si yo no tengo que devolver la plata mi vendedor, tengo que ver qué hago con la casa que compré, que no la voy a poder pagar. Porque la plata con la que iba a comprar, la simultánea, ya no la puedo pagar, porque no la tengo, la tengo que devolver. Entonces una nulidad no es nunca una nulidad, son muchas. Entonces la nulidad no es una sanción eficiente, diría, económica y socialmente eficiente. Lo que es eficiente en un código es que no mire la nulidad, aunque la contemple, sino que mire la prevención de la nulidad. O sea, hay que darle al ciudadano
y al letrado los instrumentos para prevenir la nulidad y no las amplias soluciones de invalidez. Porque hay que ir a un tribunal a pedirle la nulidad. Se le dio un contrato con una empresa, pero a su vez, como esa empresa tiene ese contrato de suministro, un banco le dio crédito porque confió en su solvencia y en los próximos balances que va a tener una rentabilidad. Ahora, yo le creo la nulidad de esto y se caen también las fianzas y las hipotecas y los créditos. Hay toda una cadena detrás de la invalidez. Entonces, el código este apunta a la prevención. Ustedes me dirán, bueno, a ver, ¿qué prevención? Bueno, mirá, vamos a las cosas concretas que el abogado, por ejemplo, él tiene instrumentos concretos. El error ya no es más el error de antes, el de Vélez, el del artículo 929 del Código Civil. Ustedes saben que en el régimen hoy martes vigente, para invocar el error tenés que ir al juez y convencerlo de que tu error es excusable. Anda a convencer a un juez que tu error es excusable. Ya al juez le cuesta entender que un incumplimiento para resolver un contrato, y hablamos de incumplimiento, que la casa iba a ser así y resultó ser así. Imagínate decir, hermano, acá no hubo ningún incumplimiento, la otra parte pobre no hizo nada malo. El que se equivocó fui yo, y yo soy el que vengo a pedir que se destruya este negocio o este contrato. Casi imposible. Además, más advertido y más educado y más formado es el contratante, menos capacidad de error tiene. Porque se supone que, por ejemplo, ninguno de los que estamos acá podríamos ir así con esta cara a buscar el error del juzgado, porque después le diría, usted me está cargando, señor. Usted que en LinkedIn figura como abogado, profesor, que esto, que el otro, cursos acá y cursos allá, y me viene a decir que usted se equivocó. Difícil. ¿Qué hizo el código? Dijo, miren, vamos a hacer lo siguiente. El error no es un problema del que se equivoca, porque este es el tema. Sí hay un equívoco, pero el problema es del otro. Porque si el otro sabía que vos te estabas equivocando y el otro más tenía la obligación de advertirte que te estabas equivocando, debió haberte esclarecido e informarte. Entonces, ¿qué es el código? El código dice, bueno, el error no es el exculpable como el de hoy martes. El de agosto va a ser el error reconocible. ¿Reconocible por quién? Por el co-contratante. ¿Por qué? Entre mi pobre madre anciana y Movistar, el juez sí se va a animar a anular el contrato, porque mi madre le va a decir, yo me equivoqué porque la verdad es que cuando me dieron este plan, decía todo incluido abajo, y después resulta que todo incluido era en los límites de la disponibilidad horaria y de megabyte de no sé qué y de no sé qué otra cosa. Bueno, señor, mire, usted es un hombre, una empresa recontrainformada, con los mejores técnicos del país, usted pudo haber reconocido el error de la otra parte. Entonces no le pidamos a la anciana que pruebe la culpa o la no culpa de su error. A ella le bastará probar el error y usted tendrá que demostrar que no era reconocible, que usted no lo pudo advertir, que usted no lo hubiera podido esclarecer, que usted le hubiera bastado con poner todo incluido, entre paréntesis, hasta el límite tal. No lo puso, entonces usted lo reconoció. Esto es prevenir. ¿Por qué prevenir? Porque cuando los abogados que estén trabajando los contratos y las políticas de prácticas comerciales de las empresas, por dar un ejemplo, no quiero poner en el pandemonio a las empresas, pero quiero decir que son las que más contratos celebran en masa, quiero decir que digan a sus clientes, mire señor, a partir de hoy seamos claros con la información y con la publicidad, porque eso que hacíamos, ¿se acuerda que el gerente de marketing venía acá y con una sonrisita pícara decía que no le había puesto tal cosa, con un asterisco al pie de letra, con letra ilegible, no había puesto de abajo y el gerente de marketing era el más piola de la empresa? Bueno, él deja de serlo, pero si vamos a un tribunal, el juez le va a aplicar el nuevo error de la voluntad como error reconocible. ¿Y sabe cuándo el error es reconocible? Cuando el co-contratante y no el que erra estuvo en condiciones de advertir que estaba cometiendo un error y no se lo advirtió, ni adoptó los medios. Entonces, esto es prevenir, porque este artículo genera una regla de eficiencia en las contrataciones, pero antes, en la etapa de prácticas comerciales. Es como si yo dijera las obligaciones de informar. Eso genera, indudablemente, que el co-contratante más informado, con mayor predisposición de recursos, informe a la otra parte. Entonces, esta es una forma de prevenir.
¿Es la única? No, hay muchas más. Dije esta. Podría decir otras que ustedes van a conocer a lo largo de este curso bien ideado por el colegio. Viendo el programa realmente es envidiable la minuciosidad con la que van a ir recorriendo los meandros del código y del nuevo sistema. Pero, por ejemplo, en materia de daño extracontractual, el código también prefiere la prevención y incluye la tutela inhibitoria por primera vez en la República Argentina en un código de fondo. ¿Qué significa esta tutela inhibitoria? No confundir con la cautelar inhibitoria. Por favor, no confundirla. Las palabras que no nos confundan. No tienen nada que ver. La tutela inhibitoria es una medida sustancial que pide una persona que sufre un daño para evitar que se vuelva a repetir el mismo tipo de daño. Entonces el juez condena no solo a reparar este daño, sino a adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que se produzca una sucesión o repetición del daño o que cese el daño que se estaba produciendo. Esto es lo que se llama la tutela inhibitoria sustancial que por primera vez un código incorpora. Yo me acuerdo el famoso fallo del juez Héctor Iribarne, que era un juez de Morón, que es un destacado jurista y profesor de la Facultad de Derecho y un abogado, ahora destacado abogado capitalino, que en aquel entonces era juez de primera instancia de Morón. Y una vez dictó una sentencia que la comentó laudatoriamente y que terminó siendo esa sentencia y ese comentario, con el correr de los años terminó en el Código Civil, en el nuevo Código Civil. Que el caso era básicamente el siguiente y me tomo 30 segundos para contarlo. Él era juez de un juzgado civil de Morón. Entonces, ingresó una demanda por daños y perjuicios derivado de la muerte de un chiquito en una laguna artificial que se había formado ahí en la zona de La Matanza. Una tosquera que no estaba tapada, abandonada, se había inundado con las lluvias. Entonces los chicos, los fines de semana, se escapaban de las casas, se iban a bañar ahí. Y todos los fines de semana, bueno, alguien que se acuerda, estoy hablando del año 80 y pico. Y siempre se moría igual un chico ahí. Era el sábado, el domingo había un muerto, como si dijéramos la muerte en las rutas, lamentablemente. Entonces, le llega la demanda, daños y perjuicios, de la mamá y del papá del chiquito de 8 años. Entonces él condena a pagarle el daño moral por la laguna riesgosa, cosa riesgosa, aplica la teoría de la responsabilidad civil. Pero agrega un considerando, dice que no puede seguir dictando sentencias, todas las semanas sentencias de daños y perjuicios contra la misma empresa por la muerte de un chico. Porque nadie le había pedido nada más que la indemnización, porque el código no permitía ni permite hoy, martes, otra cosa que la indemnización, e ir más allá por una cuestión de congruencia en la sentencia y la cosa juzgada y lo demás. Entonces el juez dice, pero yo tengo que liberarme de esta ¿cómo decirlo?, de esta armadura, de este corset procesal que me impide, por la congruencia y lo demás, fallar porque la parte no me lo pide. Y yo digo, condeno a tapar y a eliminar esa cuestión que mata a chicos en La Matanza todos los sábados y domingos. O vamos a seguir acumulando expedientes de muertos, de chicos muertos que se podrían evitar. Y era siempre lo mismo, la misma laguna, la misma tosquera, con un mísero y cutre cartelito que decía prohibido bañarse. No tenía alambrado perimetral, no tenía nada. Además la empresa no lo usaba más, hacía 6 años que la había abandonado. Y el juez condenó a taparla, o sea, a eliminarla. La Cámara de Apelaciones de Morón en aquel momento, pido disculpas pero me había olvidado de pagarlo, la Cámara de Apelaciones de Morón en aquel momento revocó la sentencia porque había fallado ultrapetita y me dice, ¿qué le pidió usted, señor juez? Que la responsabilidad civil funcione como prevención de futuros daños. Desde que yo estudié, razonó la Cámara, la responsabilidad civil es la reparación del daño. Bueno, la responsabilidad civil en el proyecto es la reparación, pero también es la prevención. O sea, y lo dice el propio código con sus palabras, que función de la responsabilidad civil es la prevención y la reparación. Pero fíjate que dice que la responsabilidad civil debe funcionar como prevención. ¿Prevención de qué? Para prevenir tiene que suceder un daño que no se haya verificado, si no hay prevención. Además, el código sigue un criterio que nunca nadie lo pudo desmentir. Y esto ha sido un hincapié importante del doctor Lorenzetti
la doctora Hayton y la doctora Kemmermacher en este tema de la prevención. El daño, una vez que se verifica, no se puede eliminar de la sociedad. O sea, una vez que el coche le fractura la pierna a una mujer, por más que la compañía le indemnice y le pague el daño, ese daño sigue en la sociedad, porque la compañía le paga a la señora, pero se lo cobra en las pólizas a los contratantes. Y los que contratan seguro lo vuelcan a sus precios. Y los precios van a las góndolas de los supermercados. Entonces, cuando yo voy al supermercado, voy a Coto y tomo una botella de Coca-Cola o lo que fuera, estoy ahí en los precios, ingenuos precios, no solo los costos del producto, sino los costos el siniestro. El daño, una vez que se produce de la sociedad, no lo quita nadie. Se podrá desplazar, por ejemplo, que en lugar de sufrir el daño la señora lo sufra la compañía de seguro y que en lugar del seguro lo sufra el que paga las pólizas y lo pagaremos todo lo que es... Bueno, me olvidé, no sé cómo se apaga esto, pero... De esto, si estaría mi esposa acá, ya vos sabés mucho de esto, pero de... No, ojalá fuera de tecnología nada. De cambiar la lamparita esa, vos mucho código, pero... Sí, o como me dijo mi esposa el día siguiente de que se haya huevo, felicitaciones, la verdad es, con linda, acá al supermercado seguí yendo a comprar, como siempre, esto acá, lo que es acá, en esto no cambió nada, Y yo digo, creí que estaban todos los sujetos incluidos, pero mucha mujer, mucho esto, mucho lo otro, pero el hombre casado acá, está desguarnecido, diría, para usar una palabra. Pero bueno, esta es la tutela inhibitoria. Fíjense en el caso de Bullrich que resolvió la Corte Suprema recientemente. Era una mujer casada, con hijos, como dijo la mujer, hace 30 años que casada con el mismo hombre, y no para de aparecer en las páginas porno. Y cuando uno va a la página porno no es que está la foto de ella, no hay ninguna foto, está el hombre. Es como si yo tengo una página porno y ¿qué hago? Para que la gente la vaya a visitar, le pongo acá está fulana de tal que es una mujer conocida. Y así funcionaba. La mujer hizo un juicio. Bueno, llegó el caso a la Corte. Voy a los votos de los doctores Lorenzetti y Maqueda, que aplican la tutela inhibitoria, la llaman así, tutela inhibitoria sustancial, ahí en la disidencia. Y dicen que hay que condenar a Bull no solo a que quite el enlace a esas 4 páginas que mencionó Belén Rodríguez, que se llama la mujer, sino también que adopten las medidas técnicas y tecnológicas necesarias para impedir que al día siguiente de la sentencia, el dueño, que es un pibe de a los 20 años que tiene páginas porno, le cambia, porque la sentencia dice, condeno a XX Porno Club a no poner el nombre de Belén. Listo. ¿Saben qué hace? Abre un dominio nuevo, se llama XXXW Porno Club. Y vuelve a poner ahí, y la sentencia no lo cubre, era lo de indivarme. La sentencia era para Juan Pérez, el chiquito de 8 años que murió. Pero los chicos que iban a morir el sábado que viene no estaban en la sentencia. Ni podían estarlo por las cosas juzgadas. Por la congruencia y la sentencia. Bueno, el código dice, señores, como decía Jorge Luis Borges, para salir de un laberinto solo una solución, se sale por arriba. Del laberinto, decía Borges, se sale por arriba. Salvatore Sata, un gran jurista italiano, pero gran jurista de la estirpe de Carneluti y procesalista de gran prestigio, decía hay que preservar a los derechos y protegerlos del proceso. O sea, él que fue el padre del derecho procesal decía hay que proteger a los derechos del proceso. ¿Cuántas veces como abogados sentimos que los derechos se vanifican en el proceso? Bueno, este código justamente de eso trata también, y es otro de los ejes axiológicos, la prevención. Dije la prevención, por ejemplo, en la contratación, que hay otras normas. Menciono 2 porque es el tiempo del que dispongo en este momento para poder hacer una síntesis, pero a lo largo del curso te van a encontrar que hay artículos señeros así sobre la prevención. La prevención del daño. Lo mismo en materia de contratos, que se prevé la posibilidad de que el contratante suspenda
el curso de la ejecución por distintos factores. Pero, bueno, la doctora Napoli no me va a dejar o se va a enojar si yo me meto en otro tema, va a decir, te dije que tenés que hablar de estos temas concretamente. Pero acá está el otro eje. Hay un eje del sujeto concreto. Hay otro eje de la prevención. Tengan presente que siempre que hay una posibilidad de daño, este código tiene una solución para prevenirlo, sea en el ámbito contractual, sea en el ámbito extracontractual, y ni que hablar en el ámbito más humano, que es el de los derechos personalísimos. Que por otra parte, por fin, el código tiene una regulación de los derechos personalísimos. Ya no es una elaboración jurisprudencial, doctrinaria, sino una regulación precisa a la que ahora podemos repasar. A esta altura, una aclaración que me parece importante. A veces, sobre todo en una charla, en un colegio de colegas, donde acá está realmente el derecho vivo. Lo que está acá sentado es el derecho que yo llamo el derecho vivo, ¿no? Es el colega que va todos los días a tribunales, que plantea, que pide una cautelar, etcétera, que se preocupa por la distribución de la carga probatoria, que también el código lo trata y que establece las cargas probatorias dinámicas. Entonces, es muy importante. Pero también hay una preocupación práctica, y si en agosto esto entra en vigencia y los libros que tengo en mi biblioteca, la doctrina no es una fuente más, es una fuente importantísima del derecho, sobre todo en el siglo XXI. Entonces, tengamos en cuenta que los libros de derecho que tenemos y lo que hemos estudiado no desaparecen con este código, al contrario, siguen teniendo vigencia. A ver, pago es pago, lo que yo le decía a un amigo mío, me dijo, Federico, ahora que tenés que estudiar todo de vuelta, yo estaba tan armado con esto. Y sí, le digo, gordo, quédate tranquilo, pues yo sé que el gordo no le va a costar abrir un libro nuevo, ni que se lo firme Lorenzetti y le ponga, vos gordo con afecto, te regalo el primer comentario al código. El gordo no lo va a abrir, le va a costar abrirlo, pero bueno, lo va a abrir ahí sobre el mes de mayo. Es un amigo que yo quiero mucho, que empezamos justo en la Facultad de Derecho y él es un abogado exitoso. Pero, a ver, el pago y la mora. Y la excepción de incumplimiento contractual es lo que ustedes saben. Hay que tener nada más la simplicidad de ver ahora, cuándo y cómo, en el nuevo código, los conceptos que yo ya tengo. O sea, acá no hay mucho para inventar, porque el código no es Cristóbal Colón, no tuvo el complejo de Colón de hacer todas cosas inventadas. Recogió lo que ya había elaborado la doctrina, los congresos y la jurisprudencia. No es un código nuevo, moderno, pero no inventado de la nada. O sea, ustedes van a encontrar acá los institutos que no estaban regulados, que le faltaba esa precisión normativa, pero que ya habían sido objeto de elaboración en la doctrina, en la jurisprudencia, etc. Pero, a ver, ley es ley, y derecho es derecho, y etcétera. ¿Hay algunos cambios de dirección importantes? Sí, por ejemplo, el del error, sí, claro. El libro que vos tenés en la biblioteca habla del error en cuanto al error que cometiste vos, y habla, el código del error que el otro reconoce. Pero siempre de un error se trata, por lo tanto no tenemos tanto para apartarnos. Lo que sí nos tenemos que apartar es de esa regla clásica de que yo tengo la carga esa. Nada más. La mora es la mora. Y los factores de atribución siguen siendo los factores, la culpa es la culpa. No es que el código dijo la culpa, ahora es otra cosa. El código dice la culpa y da por entendido de que todos sabemos lo que es la culpa. Y así lo mismo con el riesgo creado o con los factores objetivos o lo que fuere. Claro, hay cosas que están ahora reguladas, pero que no son inventos del código. Tomemos el fraude a la ley, que es un instituto importantísimo. ¿Por qué es tan importante que está en el título preliminar? Porque siempre el ordenamiento jurídico, por su complejidad, permite, el viejo dicho, la ley y la otra. La otra es el fraude a la ley. Nosotros conocemos mucho el fraude a los acreedores, porque es el más angustiante desde el punto de vista de la ejecución de una sentencia, que llega el abogado exhausto y preocupado por la solvencia del deudor.
Pero es el único fraude en absoluto. El más preocupante, el más moderno, el más usado, a ver, el más moderno, el más usado y el más abusador de los derechos individuales de los individuos no es el fraude de los acreedores, sino el fraude de la ley o el fraude a la ley. Y este fraude de la ley lamentablemente a veces lo usa el Estado, a veces lo usan los particulares, muy a menudo las empresas. ¿Y en qué consiste el fraude a la ley? Bueno, ¿y por qué está en el título preliminar? En primer lugar porque el fraude a la ley, que si hay que admitir algo, es que este código ha sabido escuchar las enseñanzas de otras disciplinas, otras ramas del derecho. Y en esto también ha sido mérito de los 3 juristas que le nombré. Muy, muy atentos, siempre Lorenzetti, Hayton y Kemmelmacher, a otras ramas, como el derecho laboral, al que ahora me quiero referir, de donde es oriundo el fraude de la ley. Porque si hay un lugar donde se gestó el fraude de la ley es en el derecho laboral. Si usted le pregunta a un abogado laboralista, ¿qué es la mora? Le puede llegar a decir, no sé, no me acuerdo bien porque yo lo estudié, punto. Por para hablar laboralista la mora es equivale al telegrama. Lo digo esto con todo respeto, pero porque no se preocupa tanto por eso. Pero si le preguntamos qué es el fraude de la ley, nos va a dar una clase. Y nos vamos a tener que poner de pie a aplaudirlo. Porque ellos sí saben lo que es el fraude de la ley y lo que significa. Porque si hay una víctima del fraude de la ley es el débil. Me refiero al débil jurídico. Fíjense, ¿quiénes son las víctimas más angustiadas del fraude de la ley en los últimos años? Los herederos, las cónyuges que quedan con el fraude de la ley, se encuentran que en caso de separación o divorcio se encuentran con una sociedad conyugal envirriada, devastada, y sobre todo con los productos financieros y las cuestiones de participaciones societarias que terminan licuándose el patrimonio de una manera llamativa, insólita y hasta compleja para el propio abogado, que tiene que encarar esa realidad a través de productos financieros y estructuras societarias. Para el Código Civil es el código de la simplificación. No digo que sea el código de todo lo soluciona y todo, pero que lo ha querido simplificar, la Comisión lo ha querido simplificar. Y yo creo que lo ha logrado. El fraude de la ley está en el título preliminar y funciona de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo de fraude de la ley. Supongamos ahora por un instante que... ¿En qué año estoy? Perdóname. Estamos bien. Pongamos el caso del fraude de la ley de un... No sé, voy a poner el ejemplo, me voy a poner un reloj para que no cometa la grosería de seguir hablando después de que todos ustedes... Supongamos ahora que yo digo, me voy a poner un negocio en la galería acá en Florida. Y la verdad sí, necesito a alguien, a un gil, para meterlo a esto, pero yo el costo laboral no lo quiero asumir. Bueno, y acá viene por qué los laboralistas saben tanto de esto, porque siempre se encuentran, muchos años antes que nosotros se encontraron con el problema del fraude de la ley. Entonces, ¿qué hace? Dice, vení, digo, ¿vos estás buscando trabajo? Sí, necesito un trabajo, 2 chicos, no tengo empleo, el remis no, tengo el trabajo para vos. Quiero que me atiendas el local de la galería y... Sí, ¿cuánto me pagas? Yo te pago 2.000 pesos por mes. Bueno, por supuesto que si tuviera que pagar un salario tendría que pagar las cargas previsionales, bueno, todo lo que sabemos. Y además la responsabilidad contractual laboral posterior. Bueno, pues bien, ¿qué hace? Y dice, ¿por qué no uso el fraude a la ley? ¿Y cómo se hace el fraude a la ley? Va a haber un abogado, lamentablemente que siempre hay gente que está para el derecho y la justicia y gente que está para el fraude, y le dice, bueno, armemos un paraguas, porque el fraude necesita un paraguas de protección. ¿Qué se hace? Se busca el paraguas jurídico de protección del negocio fraudulento. Entonces, se busca en el ordenamiento jurídico, se hace una especie de barrido, hasta detectar las normas de cobertura. Estas se llaman normas de cobertura. Estas normas de cobertura, esto es importante saberlo bien, porque hay que explicárselo al juez que la demanda. No lo digo porque hay que ser una exquisitez, porque uno cuando va con la demanda de fraude de la ley, no hay que decir al juez, mira, acá hay un fraude de la ley, hay que decirle, mire, así funciona el fraude de la ley en este caso. Acá está la norma de cobertura que es la que la engaña a usted, señor juez. A usted lo va a confundir esta norma de cobertura. Entonces,
El hombre en el ejemplo que tomamos, nada más que a los fines prácticos de la conversación que estamos teniendo, esta persona dice, vamos a hacer una norma de cobertura porque yo el contrato de trabajo, a mí la responsabilidad es un mes de la indemnización es costosa, los costos laborales, las multas, etc. Listo. El abogado dice, mira, agarremos lo siguiente. Tomemos, por ejemplo, un contrato societario. Tomamos un contrato societario, entonces hacemos una sociedad en la cual él aporta el trabajo y vos aportas un capital. Y después se distribuye un dividendo de esta manera o de la otra. Listo. Entonces, se encamina por ese lado y la norma de cobertura la de la 19.550. ¿Por qué? Porque frente a cualquier reclamo que haga el socio, entre comillas, él va a tener la norma de cobertura y le va a decir, no, 19.550. Acá hubo un aporte, los dividendos son estos porque en el contrato social pusimos que era así, así y así. ¿Qué hace? ¿Qué dice el código? El código dice, no, mire, cuando la norma de cobertura fue utilizada para defraudar o en fraude a los derechos que establece la ley o que consagra la ley para una persona, el juez tiene que desenmascarar el fraude y aplicarle al negocio las normas imperativas correspondientes. O sea, dirá, nada de sociedad, señor. Acá se aplica la ley de contrato de trabajo. Este era un empleado. Con lo cual, mi demanda en el fraude de la ley tiene que ser inteligente. ¿En qué sentido inteligente? En primer lugar, decirle, señor juez, atención, guarde, acá hay una hipótesis de fraude de la ley. El código lo contempla. La norma de cobertura es esta. La norma defraudada, por así decirlo, es esta otra. La conexión entre una y otra es esta. Nunca me olvidé de un caso que tuve yo, por eso me obligó a estudiar hace 20 años el fraude de la ley, porque la verdad no sabía cómo salir. Un día me vino a ver, en aquel momento yo ejercía la profesión, una persona que me dijo, mire, yo compré un departamento a construir acá en Quilmes, y la verdad que hace 3 años lo compré, pago, todos los meses pagamos con mi esposa, somos humildes, casi la mitad de lo que ganamos se lo pagamos de cuota. Y cada vez que pasamos por ahí, en lugar de llevarnos una alegría, llevamos una depresión de todo el domingo, porque están los pilares y el pasto creció. ¿Y cómo siguen pagando? Y porque pensamos, entonces, le digo, ¿usted tiene un contrato, algo firmó? Sí, y sacaron de un bolso una carpeta con lo que era supuestamente el contrato de la compra. Entonces, me puse a leer. Claro, yo a medida que leía no salía del asombro. El hombre me miraba y levanté la vista y le digo, mire, tengo 2 noticias para ustedes, una mala y otra quizás superadora de esta, que puede ser buena. Hasta de ingenuo acá le podría decir que la mala es buena y la buena es mala, no sé, estoy tan sorprendido. ¿Usted sabe lo que firmó? Me dice, sí, la compra de un departamento. ¿Dónde compró usted? Yo lo compré en un salón de venta, en Quilmes, sí, Quilmes, algo por ahí era. Hace 3 años. Bueno, mire, pero usted no firmó eso. ¿Cómo que no? Pero está la firma, no está la firma. Suya y de su esposa. Pero usted firmó un contrato de sociedad. Usted es socio. O a usted lo definieron y lo encasillaron como socio de esta sociedad de construcción. O sea que usted no está pagando el precio en cuotas de la compra-venta. Y ahora ya son mis palabras mías, no las que le dije al hombre, porque si no tenía que agarrar y llamar a SOS e internarlo, pobre hombre. Pero usted lo que está pagando es una cuota. ¿Y qué hacía esta sociedad, para ser breve? Iba cada tanto, en lugar de aumentar el precio, que no podía si hubiera sido una compra-venta, no se hubiera podido modificar unilateralmente un contrato de compra-venta, y menos un requisito esencial como el precio. ¿Qué hacía? Se hacía una reunión que se convocaba con un aviso en Clarín, que era chiquitito así, que era reunión de comisión, se reunía la comisión y decidían aumentar los aportes. Entonces, en lugar de pagar 300, pagaba 450, después 500, y así subía, y le llegaba a los socios, le llegaba la nueva cuota que tenían que pagar. Y después, bueno, por supuesto no había responsabilidad contractual, o al menos no estaba la responsabilidad contractual derivada de la compra-venta, lo que era precio no era precio, eran aportes. Había toda una desfiguración del tipo contractual. Habían hecho una ingeniería de tal naturaleza que
que el hombre que había comprado había terminado asociándose a los riesgos de construcción y financieros. Todas cuestiones ajenas ¿a quién? Al comprador, porque el comprador es ajeno a los riesgos financieros. Y el único riesgo que puede tener es el de la tasa de interés en las cuotas en las que se endeuda. Nada más, pero no de la financiación de la construcción del objeto de la compra-venta. El riesgo financiero en la construcción del objeto son motivos de otros contratos, no de la compra-venta. Justamente cuando compramos queremos no solo ser propietarios del bien, sino ser ajenos a los riesgos. Y ahí está la naturaleza. Por eso que cuando uno hace este tipo de demandas basados en este nuevo Código Civil, hay que ser así de claros, en esta ingeniería. Desenmascarar de qué manera me están poniendo los riesgos financieros a mí. Por supuesto, el hombre no tenía pacto comisorio, porque era un contrato plurilateral de una naturaleza muy peculiar, no tenía protección frente a los... Entonces, la única figura que quedaba por aquel entonces era el fraude de la ley, pero un juez laboral entendía el fraude de la ley, pero un juez civil a veces, en aquel momento, era muy dificultoso. Bueno, todo esto hoy se zanjó, está en el nuevo código. Es un instituto muy fértil. Fíjense, no solo funcionan las compraventas o en el contrato de trabajo, lo dije antes, en la sociedad conyugal, en donde hay aportes a sociedades comerciales que no son tales, que son realmente usan las normas de cobertura, o la adquisición de productos financieros con la misma finalidad, o del fideicomiso con la misma finalidad. Entonces hay que estar atentos. Lo cierto, lo importante, que el fraude a la ley es una de las formas de hacer ilícito el contrato. O sea, el contrato no solo es ilícito cuando es la compraventa de droga, sino cuando es en fraude a la ley. Es una nueva forma de ilicitud contractual, moderna. Yo dije al principio, moderna. ¿Por qué moderna? Porque ya no hay gente que redacte un contrato de sociedad y le ponga para contrabandear. Ya no está más eso. Eso no sé si le pasó al pibe Cabeza, a Santos Godino en el año 30, no sé. Hoy ya el contrato figura ABL, sociedad de exportación, importación, y para encontrar el fraude de la ley vamos a tener que bucear en los intersticios de la actividad real. Pero ahí hay un tema que es muy, muy importante, que es el fraude de la ley. Porque el fraude de la ley, además, esto es un acierto rotundo del doctor Lorenzetti, el fraude de la ley, además, está puesto ahí porque restituye la ley al derecho. Ya le habrá dicho el doctor Lorenzetti que este título preliminar aborda la ley, pero fundamentalmente el derecho. El norte, el horizonte de este código es el derecho, de lo que la ley es una de las fuentes que integra el material jurídico para construir la decisión del caso. Como también los valores y los principios que ustedes lo vieron, seguramente en la charla que dio el doctor Lorenzetti, y que no nos tiene que asustar que el título preliminar hable de la finalidad de la ley, que el título preliminar hable de los valores y los principios. Por favor, que no nos metan en la mente cosas raras y que nos quieran asustar con estas nuevas formas de expresarse el derecho. El derecho moderno, porque la vida moderna es sumamente compleja, rica de matices, llena de variantes, no es estereotipada como la del 1800, 1900. La convivencia familiar tiene muchas formas de ser. Las relaciones contractuales tienen múltiples manifestaciones. Las prácticas comerciales de las empresas asumen de las formas más variadas, y en general todo el derecho privado tiene un variopinto de formas de ser, complejas, que el legislador más absurdo hubiera sido un legislador detallista. O sea, yo nunca me olvido que el Código de Prusia, que Federico quiso hacer y que hizo, que Vélez lo tomó como fuente, ¿saben cuántos artículos tenía? El Código de Prusia, que es el que cita Vélez en la nota que pone Código de Prusia, ¿cuántos artículos tenía el Código de Prusia? 14.000. Claro, ¿por qué tenía 14.000? Porque cuando él, tardaron como 20 años en hacerlo, ¿pero por qué? Sí, pero no hablo del Código de Prusia como si estuviera hablando de la doctora Juguete o Violeta, como son fantasías de... No, yo te hablo del Código de Prusia, es el que usó Vélez, una de las fuentes que usó Vélez.
Tenía 14.000 artículos. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo Federico el Rey a sus codificadores? Quiero que todo, hasta el detalle, esté bien preciso allí, creyendo que la fenomenología del derecho podía tener la riqueza de la vida. La riqueza del ser humano y de la vida es tan inesperada y es tan rica, y esa es una de las grandes virtudes de la vida humana, que el derecho solo de una manera aproximativa puede recoger y prevenir los comportamientos humanos. Yo hoy sé que la convivencia entre los chicos es común. No sé cómo será la de mañana. A lo mejor habrá que regular la convivencia entre hermanos, porque sí, porque a lo mejor, como pasa que hermanos mayores de edad, vive él y ella, tienen 70 años solos y quieren vivir juntos y quieren que el día de mañana, si les pasa algo, esté garantizado una sucesión entre ellos. Bueno, la riqueza humana. Mire, y en esto un homenaje también a Vélez Sarsfield, uno más, porque cambiar no significa denostar. Hay una frase de Vélez, que era un gran abogado, que decía, cuando habla del hecho jurídico, tema ya olvidado, ¿no? El hecho jurídico, uno le pasa largo, pero lean la nota al 896 del Código Civil de Vélez, donde dice, hay una frase que es filosófica. Él dice, de la riqueza de los hechos de los seres humanos deriva la riqueza del derecho. El derecho para los animales sería una cuestión de 4 o 5 reglas, no más. Entonces, a lo que yo quiero ir es que este código no podía emplear la técnica del Código de Prusia en el siglo XXI. 14.000, 21.000, 53.000 artículos hubieran sido todos insuficientes y además incompletos y además vetustos al poco tiempo. Fíjense en materia de bioética. De Vélez a hoy, la frase de Vélez criticada, hoy es enarbolada por muchos, cuando dice, comienza la existencia de las personas desde su concepción en el seno materno, decía Vélez. Durante años dijeron, ¿cómo en el seno materno? Y la fecundación in vitro. Y ahora resulta que el código volvió a poner en el seno materno, y dice, no, antes del seno materno, y ahí está. ¿Por qué? Porque la ciencia, la evolución, la riqueza de comportamientos, la sociología de la vida es tan dinámica y cambiante, que un código no podía ser al estilo del de Prusia. Este código tiene entonces que recurrir a los valores, a los principios, a las cláusulas generales. Como hizo Borda en el año 68, que puso la cláusula general del abuso del derecho. No dijo Borda, y hubiera sido un sinsentido. Borda era un hombre inteligente, era un jurista brillante y un hombre inteligente, por lo práctico. ¿Qué voy a poner? Todos los comportamientos abusivos. ¿Cuántos? 100, 200, 140. El del contrato laboral lo pongo, no lo pongo. El ejemplo que dio este otro de la cooperativa que asociaba en lugar de vender, lo pongo. Fue sabio. Generó una fórmula del abuso del derecho que, dicho sea de paso, esta comisión, y lo puso en los fundamentos, no lo cambió, porque dijo que estas cláusulas generales, como la del abuso del derecho, se construyen, no las construye el legislador. El abuso del derecho lo puso Borda en el año 68, en el 1071, pero la construcción de esa cláusula general está hoy en la biblioteca de los abogados, de todos ustedes, de los jueces, de la cultura. Si yo a cualquiera de ustedes le digo, este caso entra por abuso del derecho, le diría, dudo. O me diría, sí. En Italia, donde no está el abuso del derecho en el código, y la Corte Suprema Italiana lo descubrió en el año 2014, que hizo la primera sentencia sobre el abuso del derecho en los contratos, en los últimos 6 meses los italianos no pararon de escribir sobre el abuso, qué es el abuso del derecho. Todavía están discutiendo lo que discutía Babilonia en 1930, si se podía legislar sobre el abuso o no. O sea, son cláusulas generales que hay que construirlas y se van construyendo. 40 años del 68 a la fecha para construir la cláusula de abuso del derecho que el Código reproduce casi textualmente con una leve modificación vinculado al anclaje histórico del pretérito indefinido que tenía la fórmula de Borda y la modificación que le han puesto al Código Civil y Comercial la comisión redactora. Pero
Cuando yo decía al comienzo, no le tengan miedo a estos principios, valores y cláusulas generales. Bibiloni, gran jurista, gran jurista. Cuando uno lee el código de Bibiloni uno se da cuenta que ese no era cualquiera. Ese era Messi antes de las cámaras de televisión. Y sí. Pero él tenía una cosa. Él estaba indignado con el abuso del derecho. Entonces decía, ¿quién es el juez del abuso? ¿Quién va a ser el juez del abuso? ¿El juez de primera instancia? ¿Él va a decir si los derechos están siendo abusados? ¿Cómo? Si el legislador me dio el derecho, ¿va a venir un juez a decirme si me lo abusaron o no me lo abusaron? Entonces le dedicó 10 páginas a criticar el abuso del derecho en estos términos. No pasás un tomo, vas al tomo 2 y dice, acá el juez tiene que aplicar la buena fe. Y con el parámetro de la buena fe el juez va a resolver bien el conflicto. Y la buena fe, y la buena fe. Y yo digo, tanto problema para determinar si un comportamiento es abusivo o no, y tan fácil es decir cuándo un comportamiento es de buena o mala fe. Son principios, son cláusulas generales, tanto el abuso como la buena fe. De hecho, uno de los rasgos fisonómicos del abuso del derecho es el obrar contrario a la buena fe. Fíjese que dice, habrá abuso del derecho cuando el acto es contrario a la buena fe, a las costumbres, a la moral, etc. O sea que la buena fe es en sí mismo un parámetro, un subparámetro del abuso del derecho. Y el abuso del derecho, que yo sepa, y ustedes ejercen la profesión del lado más importante, si se quiere. Digo el lado importante porque no nos olvidemos que el abuso del derecho, como todas estas cláusulas generales, la forma no el codificador, la jurisprudencia. Y a la jurisprudencia no la hacen los jueces, la hacen los jueces y los abogados. Decía Lafaille, que el abogado es el soldado anónimo de la jurisprudencia. Frase que yo nunca me olvido, porque uno no sabrá quién fue el abogado del caso Siri o Coto. No, yo no me lo recuerdo. Por ahí alguien que está aquí sí sepa, yo no. Sí sé que ese caso no llegó a la corte porque un juez quiso, sino porque un abogado tuvo la tenacidad de llevar el caso a la corte y formarlo. Lafaille tenía razón, el abogado es el soldado anónimo de la jurisprudencia. Y la jurisprudencia son los que forman estas cláusulas generales. ¿Cuánto desquició el abuso del derecho, la buena fe, incorporada en 1198? Ustedes se acuerdan que no estaba ahí. ¿Cuánto desquició la contratación en Argentina? Al contrario, son parámetros y valores que sirvieron para ajustar en términos de crisis económica a los jueces, para permitir salir del nominalismo en muchos casos que fue necesario, en las épocas de inflación extrema. Le ha dado un uso muy fructífero y prudente la jurisprudencia. Por lo tanto, que acá no hay nada para asustarse. El fraude de la ley y el abuso del derecho son herramientas en búsqueda de un derecho y de una justicia. Una chica me preguntó en la facultad una vez una pregunta que me dejó, mire lo que diría, perplejo. Me dijo, profesor, dice, yo estoy en segundo año, dice, ¿cuándo hay una materia que sea la justicia? La chica en la inocencia de la pregunta, dice, porque yo revisé todo el programa y no hay una sola materia que llame la justicia. No es un módulo del programa de la Facultad de Derecho la justicia. Bueno, yo no me acuerdo de ese momento cómo salí del paso de semejante... Si vos querés tener problemas con tus propios conocimientos, o andá a mi casa y contate con mi esposa, esa es una, o la otra andate a la Facultad de Derecho y juntate con el alumno. Porque el alumno, ojo que después de 6, 7 años en la Facultad de Derecho vos te van cincelando y ya cuando salís ahí presunción de inocencia no tiene nada. Vos ya te has armado de un montón de conocimientos que son muy, por supuesto, útiles y una cultura jurídica. Pero también te encontrás con el anticonceptualismo, porque aún no está conceptualizado. Entonces el chico te pregunta y te dice, ¿por qué no es una materia la justicia de esto? Y yo estaba por decirle, bueno, porque cada profesor en su propia materia, cuando después dije, no sé, porque no sé si los profesores se encargan también de hacer eso. Yo no sé si hay un capítulo que llame la justicia contractual.
Sí hay algún libro de José Iturraspe y del doctor Lorenzetti que han aportado muchísimo a esos temas, pero bueno, pero esto al margen. Sí sé que este código no se pronuncia por qué concepto de justicia, si la de Celso, la de Ulpiano, pero sí sé que protege a los derechos del proceso, como decía Salvador Zappa. Como que no se queda ahí a mitad de camino. Fíjense que hay normas procesales en este código. Por ejemplo, en materia de responsabilidad civil dice que el juez, en la primera oportunidad que considere, podrá avisarle a las partes que va a aplicar las cargas probatorias dinámicas. ¿Por qué? ¿Por qué en un código civil? ¿Por qué no en el código procesal civil y comercial? Porque ese artículo no es un artículo... A ver, ¿cómo decir esto sin que me echen de la facultad? Y después me llega una carta del doctor echándome también del Colegio Público de Abogados. Porque hay también hay que avanzar sobre un derecho privado procesualizado. O sea, un derecho que no se quede estupefacto frente al proceso y las normas del proceso. No digo que eliminemos el proceso, pero digo que esto no sea un obstáculo como la laguna, ¿no? La tosquera, o sea, que no sea para que mueran más personas. Y las cargas probatorias dinámicas son una necesidad sustancial más que procesal. No es para que esté en La Rioja, en Tucumán, en la capital federal y no esté en Chubut. Era importante que estuviera en un código para que, en definitiva, en ciertos procesos donde hay una asimetría de información notoria entre las partes, el juez diga, acá voy a aplicar las cargas probatorias dinámicas. ¿Qué significa? Significa que voy a decirle, señor, venga usted, sí. ¿Usted cuánto hace que se dedica a esto? 37 años. ¿Qué pone los afiches? Que hace 37 años que soy la empresa más importante del mundo en esto. Sí, muy bien. ¿Con quién contrató? Con este muchacho. ¿Y este cuánto sabe? No, nada, si es albañil. Bueno, vamos a lo siguiente, sí. ¿Por qué no me ayuda usted a probar que lo que dice el albañil no tiene sentido? Porque la verdad, ¿qué puede contarnos este muchacho, este pobre muchacho, de lo que pasó en el quirófano? O sea, ¿qué va a probarnos él? ¿Cómo nos va a contar lo que pasó? Usted cuénteme a mí. Usted sabe más. ¿Qué estudios previos le hizo? ¿Qué quiso hacer? ¿A dónde llegó? Y de ahí el consentimiento informado también, ¿no? Dicho sea de paso, que el consentimiento informado, en este código, no es una cuestión de la práctica médica o de la medicina. El consentimiento informado en este código, yo ya tengo unos minutos para terminar, no voy a poder darle todos los lugares donde hay un consentimiento informado, pero miren, hay consentimiento informado, por ejemplo, que me parece fundamental, en materia de asentimiento del cónyuge a los actos dispositivos. Ahí se contempla. Hay consentimiento informado en materia, por supuesto, de prácticas médicas, ni que hablar, por supuesto. Hay consentimiento informado en materia contractual. En materia de contratos comerciales hay consentimiento informado. Fíjense en el contrato, por ejemplo, de franquicia, cómo se dice que el franquiciante tiene que ponerlo en conocimiento al franquiciado de los riesgos, de los beneficios, de un montón de cosas. En materia de contratos hay cargas informativas muy importantes, porque el consentimiento informado no es una palabra linda y necesaria para el paciente frente al médico. Es un instituto necesario para la transparencia de la autonomía de la voluntad. Porque la autonomía de la voluntad, sin información, es un mecanismo autista que no refleja la voluntad del individuo. Entonces, este código ha ido intercalando el consentimiento informado, o sea, me refiero, con otros nombres. El consentimiento informado no lo busquemos, por favor, con ese nombre en el código. Por eso, cuando leamos el código, que además está redactado con una terminología muy simple y clara, pongámosle al lado de cada artículo dos palabras que lo sinteticen. Es la mejor manera de... Si no logramos las dos palabras, porque no entendimos el artículo. Yo creo que la metodología para estudiar este código es esa. Leo el artículo, fraude de la ley, ¡pum! ¿Qué dos palabras los califico yo ese artículo para que yo me lo acuerde, ya lo tenga claro? Y después de que le metí las dos palabras, listo. Como decían en el barrio donde yo me crié, palo y a la bolsa. Listo, se terminó, ya lo entendí. Y si no lo entiendo, no le pongo las dos palabras y vuelvo a leerlo después más tarde, porque ahí tengo algo que aclarar.
Todavía no me quedó claro. O me siento a tomar un café con una colega, un colega, y le digo, che, ¿qué te parece esto? Ahora, del consentimiento informado, el CI, lo voy a poner cada vez que yo veo una carga de información. Porque cuando el codificador impuso una carga de informar, no es porque quiso que se informe, sino porque quiso que prevenir el daño y que la otra persona esté informada a la hora de brindar su consentimiento, su asentimiento, su voluntad. No nos olvidemos, y lo dijimos antes, que el contrato moderno, la sociedad moderna, no es una sociedad nada más que cambian los comportamientos, cambian las tecnologías también. ¿Cuántos contratos hoy se celebran, hablando? Me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Cuántos contratos se celebran hablando? Por eso el abogado tiene problemas cuando tiene que encarar estos casos. ¿Acá está el profesor Mangieri por acá? ¿Se fue? No, bueno, estaba por acá un viejo amigo profesor de contratos, pero ¿cuántos contratos? ¿Por qué tenemos problemas? Tenemos problemas porque el contrato es mudo, es en silencio, es gestual. El contrato moderno no es un contrato de palabras, sino de gestos y de actos. Si vos vas al supermercado, vos vas a Jumbo o a Coto y tomás el objeto. Yo a veces a los chicos en la facultad les digo, yo voy a Jumbo, agarro un shampoo y me lo escondo acá. ¿Es robo o hurto? Y los chicos, sí, es hurto. Y después digo, bueno, pero si yo después llevo a la caja, lo saco y lo pago. Le digo, ¿cuándo es el hurto? Y ahí comienzan los debates. No, porque hay que pagar. Pero si la compraventa es consensual, ¿por qué? ¿Cuántas cosas yo puedo comprar y pagarlas después? ¿De dónde se vio que...? Entonces, yo le pongo el ejemplo del supermercado, porque es el más desgastante para la comodidad intelectual y la pereza intelectual del abogado, que estudió el contrato de oferta y aceptación. Te vendo mi casa en 20.000, acepto comprar tu casa en 20.000, ese contrato no está más. Vos no subís al colectivo. Si le decís al chofer una palabra, te dicen, ¿qué me estás cargando vos? No quiere que le hable. La cajera de Jumbo, si no le habla mejor. Ella hace... Y la verdad que ni los penalistas ni nadie sabe si el contrato se celebra ahí, en la caja, en la góndola, cuando tomás el producto. La verdad, hay todo un lío porque encima el pago con un medio electrónico, o sea que el pago ahí se funciona con una tarjeta de crédito y ahí se agregan los contratos conexos de lo que habló el doctor Lorenzetti, entonces hay que intermediar con un contrato conexo. Este contrato en el Código de Debe le desbordaba por todos los bienes. Nada más que una cuestión del zapato cómodo de Rivera nos hacía pensar que en el Código Civil estaba el tema del contrato. A ver, a vos te venían a plantear un tema de la persona que subía al colectivo, colgada del pasamano, sufrió un accidente, no había sacado el boleto, se caía, se fracturaba la pierna y todavía no había sacado el boleto, si cuando estás del pasamano ya había contrato o no había contrato. ¿Qué abogado, séme sincero, para resolver esta consulta de un cliente en su estudio, iba y abría el Código Civil? Había los repertorios de jurisprudencia, porque busca Cámara Nacional Civil. Responde la empresa de transporte que al pasajero lo llevó colgado y decía, palo y a la bolsa, este fallo es mío. No sé si el fallo, el sumario seguro. El fallo son, la diferencia entre un sumario y un fallo son 20 páginas. El gordo no sé si alguna vez le entró al fallo, pero que a los sumarios el tipo te trae un sumario, si es necesario que te encuentra el sumario que dice que la deuda externa no hay que pagarla, y eso lo dijo un tribunal especial de locaciones de Tucumán, el tipo te lo trae el sumario. Pero, ¿quién abría el contrato? Porque el código no estaba pensado para ese contrato hablado, estaba pensado para el contrato hablado, de oferta y aceptación. Hoy los contratos no se celebran con oferta y aceptación. Algunos sí, pero otros se celebran a través de comportamientos concluyentes que son los que habla el código. Yo cuando pongo la sub en el colectivo, no empecemos con la oferta, que el chofer es una oferta cuando el colectivo va por la calle, que la aceptación es cuando le pongo la mano para pararlo. No empecemos a inventar cosas, por favor, para acomodar todo el pie al zapato viejo. Ponemos a acomodar el zapato al pie. Pues el zapato nació para el pie, no el pie para el zapato. Entonces no acomodemos. Entonces, el contrato está regulado. Y este es un último factor que yo quería resaltar de este código, que por eso que es muy fácil estudiarlo.
Por eso que ustedes no van a tener inconvenientes en incorporarlo, porque sigue el criterio del realismo. No tiene una sola expresión latina. Determinaron, viste eso que para leerlo tenías que no solo ser abogado, sino aparte haber sido un estudiante de Derecho con latín, qué sé yo. Y además, vos cada artículo lo lees, podrás estar de acuerdo más, menos o poco o nada, pero entendés de qué se trata y sabés a dónde va. Entonces, yo, y para terminar, ahora sí, diría, leo el artículo, y la comisión que lo redactó pensó en la señora de la Rotonda de Alpargata. Pensá vos también en ella. Si lo lees y no lo entendés, no le pongas nada al lado. Si lo entendés, ponele un tilde con 2 palabras, definime que lo práctico del artículo sea, ¿para qué está y para qué se puede usar? Entonces, después de leer ese artículo y responderme estas 2 preguntas, el resto no tengo que estudiarlo, ¿no es verdad? Si yo entendí que la notificación es para constituir en mora, y lo entendí que este caso sí requiere constituir en mora, no tengo que estudiar más nada, no tengo que abrir el libro de la mora y comprarme un libro de Derecho Civil que diga la nueva mora. Nada. La mora es la mora, listo. Esta es, en prieta síntesis, algunas cosas que uno ve o vio como invitado de lujo. Nunca pensé que la vida me iba a dar la oportunidad de ser un invitado de lujo en la fábrica del derecho. La verdad, nunca pensé. Es un honor y un agradecimiento eterno a los 3 miembros de la comisión. Y fundamentalmente estoy muy contento de poder ahora, ni más ni menos, hacer cosas como las que hice hoy, de poder compartir con amigos y colegas la visión axiológica y el núcleo del código, desmistificando las complejidades que a veces nos quieren hacer ver como para asustarnos. Es el código del derecho y el código del hombre concreto y situado. Nada más. Muchas gracias.